Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter. Una vez más estamos tratando de hacer este estudio bíblico, pues ahora ya con mejor sonido. Pues estamos retomando el tema que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca del pelagianismo y cómo este pues había ah, progresado en la Iglesia Católica Romana hasta los días de Erasmo. Pues si tenemos el caso ahí de que Erasmo de Rotterdam escribe un libro que habla acerca de liberum arbitrio, que significa la libertad o el libre albedrío. Y en este libro él critica a Martín Lutero, que le contesta, ¿no? Y él le contesta con un libro que se llama De Servo Arbitrium, diciéndole que uh, el, el albedrío, ¿no? Realmente no era libre, sino que era siervo, era esclavo del pecado, que necesitaba ser libertado por Dios primero para que entonces el hombre pueda oír el Evangelio y poner su fe en Jesucristo y confesarlo como Salvador. Así que la pelea era entre Lutero, que decía que el hombre estaba muerto en sus delitos y pecados y que necesitaba la intervención de Dios en una voluntad que estaba esclavizada, para que entonces Dios le abra los ojos y la persona pueda ver a Cristo, los oídos, y pueda escuchar a Cristo, cambiar el corazón, la disposición de su corazón, y la persona pueda poner su fe en Jesucristo. Pero Erasmo decía que no, que el hombre era libre, un árbitro libre, eso es lo que significa libre albedrío. Sin embargo, como ya hemos dicho, esta discusión no comienza con Erasmo uh, y Lutero, sino que viene desde los días de Agustín. Ya Agustín, allá en el siglo cuarto y quinto, pues ya él venía diciendo pues que había un hereje que se llamaba Pelagio, era un monje inglés. Y este monje inglés sostenía, así como dice el doctor Greg Allison, que fue mi profesor del Seminario Teológico Southern, y voy a citarlo ahora a él, pero aquí el doctor Allison nos dice que la propuesta de Pelagio tenía estos principios: una negación del pecado original, porque él decía que no hay relación entre Adán y el pecado y la raza humana, y sin culpa ni corrupción de la naturaleza la gente no tiene tendencia a pecar y puede vivir sin pecado. Y después también decía que había una redefinición de la gracia como la asistencia de Dios para que las personas hagan el bien, y que su provisión de libre albedrío para hacer el bien y su revelación del bien y del mal en la conciencia y en las escrituras, pues lo asistían, ¿no? Pues Agustín, como dice el doctor Allison, expuso cuidadosamente los errores de Pelagio, y la iglesia, por tanto, denunció el pelagianismo. Mira, Pelagio estaba diciendo que no había pecado original. Y Pelagio estaba diciendo que Adán pues pecó, pero que todas las personas tienen la capacidad, en la fuerza de su voluntad, en su libertad, de no pecar. Es decir, que era más o menos como que cada persona puede ganarle a Adán, y Adán fue una persona pusilánime que perdió, ¿no? Y perdió el control de la fuerza de su voluntad y por tanto pecó. Pero si tú te decides hacerlo con la fuerza de tu voluntad, el asunto es que tú vas a poder pues obedecer a Dios, ¿no? Eso era un error, ¿no? Y la iglesia se ponía eso porque la iglesia pues decía que había un pecado original. Agustín lo sostenía, y de hecho Agustín se basaba en lo que decían las escrituras, que Pablo había dicho, ¿no? Y Pablo dijo que porque por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Te das cuenta? O sea que hubo un pecado original que comprometió a toda la raza humana, a todos los descendientes de Adán. Y no solamente que pues hemos heredado el pecado de Adán, eso es el pecado original, pero además nosotros hemos añadido nuestros propios pecados. ¿Te das cuenta? Pero la diferencia está en que eh, Pelagio insistía en que el hombre tiene una fuerza, ¿no? Una fuerza propia de su voluntad. Por eso le llama libre albedrío.
Seguramente has escuchado a muchas personas que usan esa palabra, libre albedrío, pero viene de Pelagio, y Pelagio era un hereje. Y lo que significa es que el hombre es un árbitro libre para decidir lo que le da la gana. Y si se quiere acercar a Dios por la propia fuerza de su voluntad, a ver, es todo un concepto humanista, ¿no? Pues así puede hacerlo, cuando le dé la gana, cuando él quiera, te das cuenta. Pero eso no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica es que el hombre, pues en el pecado de Adán, no puede elegir a Dios. Está muerto en sus delitos y pecados y por tanto necesita la asistencia divina. ¿Ves? El hombre es un preso de sus propios pecados y un preso que, vaya, está en una cárcel, él mismo no tiene la llave para abrirla. ¿Te das cuenta? No puede salir a la cárcel porque él no tiene la llave. ¿Te das cuenta? Tiene que ser alguien más el que le abra las puertas de la llave para dejarlo libre. Ese es Dios. Es Dios el que interviene. Y eso es lo que insistía Agustín. Es basado en lo que decía Pablo, ¿no? Y pues, pero veamos un poco más qué es lo que decía Pelagio, ¿ok? Por causa de estas enseñanzas de Pelagio, Pelagio fue condenado por la propia iglesia occidental primero y luego por la iglesia de Oriente. Pues el sínodo de Cartago en la iglesia occidental, estoy hablando de la iglesia católico-romana, en el año 416 condenó al pelagianismo como una herejía. Y la iglesia de Occidente, que era la iglesia de Constantinopla, ¿te acuerdas que te hablé? De ahí salieron también los ortodoxos griegos. Pues estuve completo de acuerdo y esto se confirmó en el concilio de Éfeso en el año 431. Así que ambas iglesias, ¿te acuerdas que yo te dije que se habían dividido? Tanto la de Roma como la de Constantinopla consideraron que las enseñanzas de Pelagio eran unas enseñanzas heréticas. No era la enseñanza de la Biblia. El hombre no estaba libre en su voluntad, sino que su voluntad era esclava y necesitaba a Dios para poder escuchar el Evangelio y creer. Pues, pero esto comenzó con la lucha de Agustín, de librar la iglesia de la trampa del pelagianismo. Y estoy citando ahora un libro que se llama Los cánones de Dort, que lo recomiendo y es hecho por la editorial Ferilé en España. Posiblemente voy a poner un link aquí en la página para que ustedes lo puedan ver y leer toda la discusión. Pues porque luego, y es importante que ustedes sepan esto, porque luego alguien más que va a heredar esta doctrina pelagiana, sino que modificada, es Arminio y sus discípulos. Y por eso se hace este sínodo de Dort, pues justamente para contestar a estos pastores que eran herejes, siguieran con la enseñanza de Pelagio. Pero yo te dije que esto era como una enseñanza modificada. Entonces ya te dije, ¿no? Pelagio predicaba una especie de autosoterismo del hombre, ¿no? Hacía depender la gracia divina del libre albedrío y la buena elección de los humanos, mientras que Agustín, pues, decía que era la elección divina la que, pues, ayudaba al hombre para que entonces el hombre pudiera escuchar el Evangelio y creer en Jesucristo. Pero no obstante, en el año 430, cuando se muere Agustín, se origina en la iglesia una doctrina intermedia que se denomina semipelagianismo. Uh, y estos admitían el pecado original y también admitían que había afectado a la naturaleza y la voluntad del hombre, pero se decía que el efecto no había sido radical ni total. Es decir, que la voluntad del hombre había sido debilitada, pero no anulada. Y entonces decían por esto que el hombre elige más fácilmente lo malo que lo bueno, pero ha quedado en el hombre algunas inclinaciones buenas. Así escucho yo a algunos maestros de institutos bíblicos y me da tanta pena y tanta lástima, ¿no? Porque están repitiendo esta herejía, ¿no? Y entonces lo que dicen es que el hombre no está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1, de una manera muy clara, sino que ellos dicen directamente, mira, no es que el hombre está muerto, sino que el hombre está enfermo. No es que el hombre está muerto y es un cadáver, ¿no? Espiritual,
sino que el hombre está medio atontado por el pecado, ¿no? Su voluntad ha quedado media adormitada, pero necesita ser estimulada esa voluntad para que el hombre mismo agarre y se tome su propia medicina y se sane. Pero te das cuenta, eso no aparece por ningún lado en las escrituras. Lo que aparece es que el hombre está muerto. Y un muerto lo que necesita es resurrección. Así como el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y entonces lo llamó de la muerte y lo trajo a la vida. Eso es lo que necesita el hombre. ¿Te das cuenta? Entonces Pelagio decía, y los semipelagianos insisten, en que si hay pecado original, ¿ves? Porque no pueden eliminar la enseñanza de Pablo en Romanos, que dice que el pecado vino de Adán y pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron, ¿no? Pues entonces dice, bueno, sí, es cierto que el hombre nace en pecado y que hay un pecado original, si se quiere, pero realmente ese pecado no, pues lo afecta al hombre en su voluntad de una manera total, sino que solamente está débil nada más. Lo que necesita es tomarse él mismo el Evangelio, él mismo poner su fe, él mismo hacer una obra humana de decidirse por Dios y de decidirse por Cristo. Y entonces el hombre se va a salvar, ¿te das cuenta? Pero te das cuenta, todo esto es una enseñanza que enfatiza al hombre. Por eso es que es humanismo. Humanismo, aquel que sostiene esta enseñanza. Y no importa quién sea, no importa que sea el evangelista más famoso que ha habido sobre el planeta, no importa que sea un profesor de instituto bíblico, no importa que sea un pastor famoso, y un hombre que tiene una audiencia de miles de personas que lo siguen, no importa, porque si enseña en contra de la palabra de Dios, lo que es un rebelde a la palabra de Dios, la palabra de Dios no enseña que estamos enfermos, la palabra de Dios enseña que estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que Dios nos da vida de la muerte. Te lo voy a demostrar dentro de un momento. Pero solamente quiero decirte así, Pelagio enseñaba que todos los hombres nacen sanos espiritualmente. Agustín enseñaba que todos los hombres están muertos en sus pecados y delitos a causa de la transgresión de Adán. Los semipelagianos enseñan que el hombre está enfermo y debilitado, pero con la posibilidad de sanarse por esfuerzo propio y ayudado por la gracia divina. Pues hay algo importante que tienes que entender, y es que al principio los papas lucharon contra el semipelagianismo, pero muy pronto el semipelagianismo se adueñó de toda la iglesia romana. La base de la doctrina de la gracia en la iglesia de Roma es una especie de compromiso entre Pelagio y Agustín. La iglesia de Roma enseña la absoluta necesidad de la gracia de Dios. Dice que la gracia es necesaria para la salvación y que es concedida por el bautismo, pero luego los bautizados con la ayuda de esa gracia o con la ayuda de la iglesia, y esto es por los sacramentos, ¿no? Es la iglesia la que administra esa gracia y tiene la responsabilidad de permanecer en ella por su libre albedrío. O sea, la enseñanza romana, te das cuenta, es que hay una cooperación. Esa es la palabra que le encanta a los semipelagianos, la palabra sinergismo. Es decir, que ellos ayudan, es decir, que el hombre hace algo y luego, pues, Dios hace algo, ¿no? Y entonces los dos colaboran, ¿te das cuenta? Así dicen los arminianos también, que abrazaron esta idiosincrasia y esta ideología, ¿no? O sea, que el hombre pone 50% y luego pues la gracia de Dios le da el 50% y así se mantiene todo el resto de su vida hasta que llega a ser salvo. Eso es una doctrina católico romana. Te lo vuelvo a repetir. Mira, entiéndelo bien. Aquel que es semipelagiano ha consumido una doctrina que es católico romana y está enseñando salvación por obras. ¿Por qué? Porque dice que Roma dice que cuando hay un bebé, ¿no?, que nace en pecado original, que el asunto es que pues ese bebé necesita ser bautizado y recibe ahí una infusión de la gracia divina. Pero ahora, una vez que el bebé nace, él necesita y crece, necesita de su libre albedrío para hacer obras de fe y ganar más gracia por medio de los sacramentos. Y finalmente así se salva. ¿Tú te das cuenta? Entonces es una cooperación de la gracia divina con el libre albedrío del hombre. ¿Te das cuenta? Pero eso es exactamente lo que enseñan algunos evangélicos. Están enseñando que
hay una gracia que viene de Dios, que llama al hombre, pero el hombre tiene que cooperar con esa gracia, con su libre albedrío, y entonces se salva. ¿Te das cuenta? Es la misma doctrina de la Iglesia Católica Romana. Pero eso es algo, por eso es algo que Lutero rechazó esta doctrina que Erasmo traía. ¿Te das cuenta? Porque él no creía que la salvación era por obras. Él creía, tal como dice la Escritura, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pues, encontramos eso en la palabra de Dios. Veamos esto. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 2. Y estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Y se nos dice así, ahí en el versículo 1 hasta el 10, dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Ves? La Escritura no dice en ningún lugar que el hombre está débil o que el hombre está enfermo, como dice el semipelagiano, que es también un arminiano, y un humanista, tal como Erasmo. La Escritura dice que Dios nos dio vida porque estábamos muertos, no enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice Pablo, en los cuales, en esos pecados, anduvieron otro tiempo siguiendo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que estuvimos allí, en la corriente de este mundo, de acuerdo al príncipe de la potestad del aire, siguiéndolo a este espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros, es decir, judíos y gentiles, ¿no? En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Te das cuenta de qué condición tremenda? El hombre estaba muerto, ¿sabes? Y no había esperanza para él. ¿Sabes? En la ciudad de Guayaquil, Ecuador, desde donde nos saluda una hermana, justamente ahí saludamos a los hermanos en Ecuador y a todos los países y en todos los lugares donde están. Déjanos saber de dónde nos están mirando, ¿no? Y pues déjenos saber cómo está llegando esta señal de la palabra de Dios a ustedes. Pero sabes una cosa, ahí en la ciudad de Guayaquil había un lugar al cual me invitaron. Estaba en la Universidad de Guayaquil y había un cuarto en la escuela de medicina que estaba lleno de los cadáveres que eran no clamados en la morgue. Es decir, cuerpos y cadáveres de personas que no eran clamados en la morgue los donaban a la universidad para que los estudiantes los pudieran disectar, los pudieran analizar y estudiar. Así que tú podías entrar a ese cuarto. Yo entré a este cuarto y vi una piscina llena de muertos. Y era un horror. El olor era horroroso, ¿no? El formol era feo. Y veías todos los cadáveres flotando ahí. Y entonces a veces los estudiantes tenían como un palo donde decían ese allá y agarraban el cadáver y lo sacaban para hacer sus estudios y sus análisis, ¿no? Pues sabes una cosa, así es lo que describe Efesios 2, del 1 al 3 aquí, que estábamos muertos, sin la posibilidad de hacer nada. Así eran esos cadáveres flotando en esa piscina. Ah, pero mira lo que dice ahora en el versículo 4. Pero Dios, ¿te das cuenta? No dice, pero la voluntad libre del hombre, como dice el semipelagiano, you know, que es un humanista. No, no dice así. No dice que fue la voluntad del hombre. Dice, pero Dios, es decir, que fue la voluntad de Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. ¿Te das cuenta? Es Dios el que nos sacó de esa piscina de muertos y ahí estando muertos, siguiendo al diablo, siguiendo los deseos de nuestra carne, esclavos en nuestra voluntad, corruptos. No podíamos vencer las tentaciones del diablo, no podemos vencer las adicciones. Pero de ahí Dios, que es rico en misericordia, por amor, por el gran amor con que nos amó, nos sacó de esa piscina y nos abrió los ojos y nos abrió los oídos, nos cambió el corazón, cambió la disposición de nuestro corazón,
eh, nos dio fe aún, ¿sabes? Para que nosotros podamos decir, wow, Cristo Jesús, yo creo en Jesucristo, yo quiero a Jesucristo, creo en Él, lo confieso como mi Salvador, lo confieso como mi Señor, lo quiero seguir todos los días de mi vida. ¿Ves? Pero ¿quién comenzó con todo esto? Es la pregunta. Fue la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso dice el versículo 8, porque por gracia, es por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano. Ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras. Nuevamente Pablo repite, quiere que estés claro de eso. No fue tu obra, no fue la obra del humanista, no fue la obra de tu voluntad, fue la obra de la voluntad de Dios, que tuvo misericordia, tuvo amor, tuvo gracia y nos salvó, no por obras, para que nadie se gloríe. Y después dice que nos ha salvado con un propósito, versículo 10, porque somos hechuras suyas, somos un poema de Él, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ves? Dios te salvó. ¿Sabes que así comienza, ¿no? Efesios capítulo 1? Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, por el puro afecto de su voluntad, de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su designio santo, su santa voluntad, su bulé, su plan determinado. ¿Ves? Y Él nos eligió y Él nos llamó por el Evangelio. ¿Ves? Primero cambió nuestro corazón, ¿no? Luego nos abrió nuestros oídos. Sabes que trajo un predicador para que te llamara por medio de la palabra de Dios. Y Dios pues te dio la fe para que creyeras y para que tú dijeras, yo creo en Jesucristo. ¿Quién hizo estas cosas? ¿La voluntad del hombre? ¿Te salvaste por tu propia voluntad? No, te salvaste porque Dios tuvo una voluntad soberana. Él decidió salvarte. Él decidió concederte la fe. Que el Evangelio tiene que ser predicado de acuerdo 100%. Pero sabes una cosa, si el Señor no edifica la casa en vano, trabajan los que la edifican. Es solamente Dios el que tiene que abrirte los ojos, cambiarte el corazón. Así hizo contigo, así hizo conmigo, ¿te das cuenta? Y eso era lo que enseñaba Lutero, eso era lo que enseñaba Calvino, eso es lo que enseñó la Reforma y lo que enseñó este libro que se llama La esclavitud de la voluntad. Te animo a que vuelvas a leer el capítulo 1 de Efesios y luego el capítulo 2 y veas lo que piensa Pablo. Así que Agustín está basado en las palabras de Pablo. Y también Lutero está basado en esas palabras. Y Calvino está basado en esas palabras. Y la reforma se basó en estas palabras, como Spurgeon. Sabes que la reforma, la teología reformada, sencillamente un regreso al cristianismo bíblico. Aquí no se trata nada más de regresar a la Biblia, eso es. Por cierto, hay algunos que son semipelagianos y dicen, bueno, no, lo que pasa es que ustedes han aceptado esa idea que se inventó Calvino, se inventaron esos muchachos ahí en la Reforma. Dijo por ahí un profesor en un púlpito de un instituto bíblico que lo escuché hace unos días. Ridículo, ¿sabes? Porque él ha aceptado la doctrina de Pelagio, el hereje Pelagio, y esparce la doctrina de Arminio, ¿ves? Y de los discípulos de Arminio, que fueron declarados herejes también por el sínodo de Dort. Y también el humanismo de Erasmo. ¿Ves? Es importante que tú estés en el campamento del Señor, el campamento de la palabra de Dios. Nuevamente, lee Efesios capítulo 1 y 2, te lo dejo de tarea, ¿ok? Y bueno, sin más que decir, te recuerda que la iglesia Bautista Miramar es una iglesia que ama al Señor. Cantamos himnos tradicionales y nos gozamos en esos himnos porque de esa manera adoramos al Dios que nos llamó por su gracia y su favor admirable por medio de su espíritu y a través de su Hijo Jesucristo nos concedió la fe para creer en Él. Y ese Cristo muerto como nuestro sustituto, resucitado, ¿no? Y exaltado a la diestra de Dios, que estamos esperando por su segunda venida, pues al Cristo que nosotros adoramos, ¿no? Y alabamos, y al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la Santísima Trinidad.
y pues estamos esperando su venida en una iglesia. Y esa se llama la iglesia Bautista de Miramar. Si estás aquí en Broward, te animo a que nos visites, y que vengas y adores con nosotros. La palabra de Dios es predicada con fidelidad, eso tratamos de hacer cada que tenemos una oportunidad. Quiero que sepas que las puertas de la iglesia están abiertas para ti y que vengas a conocer esta familia de hermanos que aman al Señor y aman su palabra. Bueno, sin más que decirte, que el Señor te bendiga, sigue estudiando la palabra de Dios. Voy a tratar de poner un link de ese libro aquí en la página de la iglesia para que lo puedas leer también. Ok, sin más que decirte, que el Señor te bendiga, que tengas un día de bendición y nuevamente saludos a todos los hermanos y gracias por la paciencia que tuvieron y por decirnos que el volumen no se escuchaba. Ahora ya pues creo que hemos corregido este problema. Que el Señor les bendiga y nos veremos pronto en el nombre del Señor. Bye bye.